Bienvenidos a Voces Reimaginemos. En este episodio hablaremos sobre una pregunta que ha estado en boca de muchas personas en los últimos meses. ¿Explotará o no explotará Petróleo Colombia? Aunque no tuvo mucho eco en las noticias, la semana pasada el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Minas y el Ministerio de Comercio sacaron un comunicado en el que dijeron que Colombia continuaría explorando y explotando combustibles líquidos y gas. Esta noticia viene tras meses de ires y venires y de preguntarnos si Colombia seguirá explotando o no explotando petróleo. Alrededor de este debate más que todo se han centrado ideas de si se apoya o no se apoya las propuestas de Petro, o un argumento muy sencillo que es si se nos acabará o no se nos acabará la plata como país si dejamos de explotar petróleo. Pero la realidad es que para entender y responder esta pregunta necesitamos preguntarnos sobre muchas más cosas, más allá de lo económico, también cuáles son las implicaciones sociales y ambientales de esta medida. Por eso, en el episodio de hoy tenemos a Nicolás Beltrán, un experto ingeniero en energías renovables que nos contará un poquito más al respecto. Colombia debe acelerar su transición energética sin duda, pero para hacerlo debe continuar con la explotación de combustibles fósiles durante el proceso. Explico, en una frase. La transición energética se trata de dejar de usar combustibles fósiles, no se trata de dejar de producirlos para importarlos y seguir usándolos. Hay que tener en cuenta que la energía que consumimos no es solo la electricidad, incluye el gas, combustibles líquidos para transporte, industria, comercio y hogares. Los dos primeros pasos típicamente para la transición energética de cualquier país son: el primero, descarbonizar la generación eléctrica, es decir, dejar de producir electricidad con carbón, gas, diésel. En Colombia ya más del 70% de nuestra electricidad cumple este criterio gracias a la capacidad instalada hidroeléctrica que tenemos. Y el segundo es electrificar sectores como el transporte, industria, comercio y hogares, es decir, sectores que usan combustibles líquidos o gaseosos, pasarlos a usar electricidad, esa electricidad que ya descarbonizamos previamente. Para lograr el primero se necesita mucha inversión privada en energías renovables no convencionales como solar y eólica, y para esto el costo principal de estos proyectos depende de la tasa de cambio y la tasa de interés, ambas variables negativamente afectadas por los anuncios iniciales del gobierno. Debemos tener en cuenta la balanza comercial de Colombia, cómo funciona y cómo es desafortunadamente muy dependiente de las remesas y las exportaciones de petróleo. Ahora, para lograr la segunda, se necesita mucha inversión pública para financiar, por ejemplo, sistemas de transporte eléctrico masivo, programas de sustitución de combustibles, etc. Y no podemos obviar que Ecopetrol es una parte relevante del presupuesto nacional y por ende una fuente de financiación para estos proyectos y esta transición súper importante. Considerando las dos que acabo de mencionar, esas dos razones, para mí es claro que la política planteada inicialmente es pseudoambientalista porque parece estar orientada hacia fomentar la transición energética, pero para mí en realidad retrasaría nuestra transición energética unos 20 años. Entonces, dejar de producir petróleo por sí solo no genera un impacto ambiental si esto no va acompañado de una transformación en la manera como los hogares, la industria del transporte utilizan la energía para que esta sea energía limpia. Y esta transición requiere muchos recursos y requiere mucho tiempo. Entonces, como país deberíamos centrarnos en cómo avanzamos hacia allá y no solamente en una discusión básica de si dejamos de producir o no dejamos de producir petróleo.